Mi cuñada quería que yo pagara su costosa fiesta de aniversario, así que la cancelé. Entonces mi cuñada dijo que estaba celosa de ella. Hola, chicos. Hace unas 3 semanas, mi cuñada Addison me pidió que la ayudara a planificar y organizar su primera fiesta de aniversario de bodas. Tengo 30 años, soy organizadora de eventos de profesión, normalmente, cobro por mis servicios, pero para ella decidí hacerlo gratis porque ahora es familia. La conozco desde hace 5 años, ya que ese es el tiempo que mi esposo y yo hemos estado juntos. Hemos estado casados durante 2 años, y me he llevado bastante bien con su familia hasta ahora. Sin embargo, este incidente literalmente ha cambiado todo, ya que parece que toda su familia está en mi contra en este momento. Cuando Addison se acercó a mí para ayudarla con su plan para la fiesta, obviamente asumí que ella iba a pagar todo o, tal vez, su esposo lo haría. En ningún momento habíamos discutido mi participación en nada de esto. Ya había cancelado mis gastos personales para ayudarla, no estaba dispuesta a salir de mi camino por completo para hacerlo. Además, ella estaba organizando una fiesta bastante extravagante y lujosa, así que era muy caro. Por eso, las personas con las que estaba tratando para la comida y la decoración necesitaban una cierta cantidad de dinero por adelantado como depósito. Cuando hablé con Addison al respecto, ella siguió diciéndome que me lo pagaría todo después de la fiesta de una sola vez, y no tenía ninguna razón para dudar de ella porque habíamos tenido una buena relación hasta ahora. Tanto ella como su esposo eran personas trabajadoras, así que no pensé que hubiera nada malo. Sin embargo, hace unos 3 días, la noche anterior a la fiesta, me dijo que, en realidad, esperaba que yo cubriera todos los gastos y que por eso no me había pagado nada hasta ahora. Había calculado todo y la llamé para informarle cuánto dinero necesitaría gastar. Cuando le dije, ella empezó a actuar de manera muy insegura y, finalmente, me confesó que la razón por la que había estado esperando tanto tiempo era porque realmente esperaba que yo le pagara. Obviamente, me sorprendió porque no habíamos tenido esa discusión en ningún momento. Le pregunté por qué había asumido eso, y me dijo que sabía que yo ganaba mucho dinero, al igual que su hermano, así que no había ninguna razón por la que no pudiéramos permitirnos el lujo de hacerlo por ellos. Empecé a entrar en pánico porque todo había sido planeado y ella estaba diciendo esto en el último minuto. Le dije que eso no era absolutamente aceptable, pero ella dijo que ella y su esposo estaban tratando de ahorrar dinero porque, en realidad, estaban embarazados. Además, como ya había dejado su trabajo, iban a usar esta fiesta como una oportunidad para anunciar su embarazo. También esperaban que yo entendiera de dónde venían, porque todo era bastante caro y, ahora que solo iban a vivir de un ingreso, no querían gastar dinero innecesariamente. Incluso sugirió que tal vez este podría ser su regalo de mi parte, pero en ese momento todo lo que podía ver eran los cálculos que había hecho. Me molestó que ella estuviera actuando con tanto derecho. Para aclarar, tengo mi propio negocio y, sí, gano una vida cómoda, al igual que mi esposo, que es desarrollador de software. Así que Addison no se equivocó en el hecho de que definitivamente podríamos permitirnos hacer esto por ellos, pero no diría que ellos están en peor situación que nosotros. Addison podría no haber tenido un trabajo muy bien remunerado, había estado trabajando en marketing en una empresa relativamente nueva durante los últimos 2 años. Sin embargo, su esposo, de 28M, lo compensaba, ya que es un experto en impuestos bastante bueno. Addison tenía un trabajo de oficina, y ella ni siquiera se presentaba todavía, por lo que no tenía ninguna razón para dejar su trabajo tan pronto. Ya sea que sientan que pueden pagar esta fiesta o no, no es asunto mío, porque ellos pueden elegir empezar a ahorrar dinero ahora mismo. Pero eso no les da derecho a lo mío. Después de discutir un poco con Addison, simplemente colgué porque no tenía sentido, ya que ella prácticamente me había hecho creer que todos los gastos los iba a cubrir yo. Estaba tratando incansablemente de convencerme de que esto tenía todo el sentido. Yo estaba muy frustrada y le conté a su hermano, mi esposo, lo que estaba pasando. Él estaba igualmente enojado incluso, trató de llamarla y hablar con ella, pero estaba siendo increíblemente terca y se negó a dar marcha atrás. Diciendo que éramos lo suficientemente ricos como para permitirnos esto y que no podía creer que fuéramos tan tacaños. Después de un tiempo, tomé una decisión muy difícil y cancelé todo. Tuve que hacer algunas llamadas, y todos estaban realmente molestos porque la cancelación se estaba produciendo en el último minuto. Por supuesto, también fue bastante inconveniente para ellos, así que tuve que pensar en una excusa. Dije que la persona para la que estábamos organizando la fiesta se había enfermado gravemente en el último minuto. Solo para no enojarlos. Trato con estas personas con bastante frecuencia debido a mi profesión, por lo que Addison no solo me causó muchos problemas en mi vida personal, sino que también habría causado un gran lío en mi vida profesional si no hubiera mentido sobre por qué tuvimos que cancelar la fiesta. De todos modos, creo que, después de la forma en que había actuado con nosotros, no tenía ninguna razón para cuidarla. Así que preparé una factura y se la envié por correo electrónico con todo el dinero que me debía. Este incluía el dinero que había prometido a los vendedores y a los dueños del lugar. Todos debían recibir el dinero que se les debía, ya que definitivamente exigirían el precio total a pesar de que el evento había sido cancelado, dado que la cancelación se produjo en el último minuto. Incluso agregué mis propios cargos, porque claramente Addison había estado planeando usarme a mí y a mis recursos, y me había dado por sentado. Ella estaba tratando de actuar de manera inteligente conmigo, pero decidí que no lo permitiría. Voy a darle una lección, y no creo que haya hecho nada malo. Pero cuando le envié ese correo electrónico diciendo que había cancelado todo y esto era lo que me debía, la gente parecía haber perdido la cabeza.
La propia Addison estaba bastante molesta, y me llamó varias veces después de ese correo electrónico, pero no contesté ninguna de sus llamadas. Siguió intentando enviarme mensajes de texto, tratando de decirme que simplemente no podía hacerle esto, pero ya lo había hecho, así que simplemente la bloqueé. Después de bloquearla, comencé a recibir llamadas telefónicas y mensajes de mis suegros, lo cual fue bastante sorprendente porque mis suegros y yo siempre nos hemos llevado bien. Esta es prácticamente la primera vez que hemos estado en una pelea tan seria. De todos modos, me sorprendió mucho que estuvieran de su lado porque, obviamente, ella estaba tan equivocada que no tenía derecho a esperar que yo pagara todo esto, especialmente cuando era tan caro. Además, ni siquiera había hablado conmigo sobre eso antes y me había dejado caer una bomba en el último minuto. Tenía todo el derecho a estar enojada y cancelar todo. Traté de explicarles eso a mis suegros, pero también insistieron en que mi marido y yo éramos los tacaños y miserables en este caso. Aparentemente, solo porque ganamos mucho dinero, eso hace que la familia tenga derecho a lo que tengamos cuando lo necesiten. Ni siquiera sé cómo eso tiene sentido, pero aparentemente para ellos sí. Incluso según su lógica, estoy bastante segura de que Addison y su esposo realmente no necesitan nuestra ayuda financiera en este momento. No les está yendo muy mal en la vida, y la única razón por la que no quieren pagar la fiesta es porque son ellos los que son tacaños, no nosotros. Solo estábamos discutiendo sobre esto porque realmente quería que mis suegros entendieran mi punto, y realmente no me doy por vencida en las relaciones tan fácilmente. Pero después de lo que dijeron, no creía que pudiera volver a tener una buena relación con ellos. De repente, mientras discutíamos, mis suegros comenzaron a decirme que la única razón por la que había cancelado todo sin siquiera hablar con nadie era porque estaba celosa de su hija y quería sabotear su fiesta a propósito. No tenía idea de dónde salió eso y estaba muy sorprendida. No pude decir nada en mi defensa, y siguieron hablando tonterías. Pensaron que solo estaba celosa de que ella estuviera embarazada y yo no, a pesar de que había estado casada por más tiempo que ella. Según ellos, esa era la razón por la que, al enterarme de que iba a anunciar su embarazo en la fiesta, me enojé y decidí sabotear el evento. Nada de eso era cierto en absoluto, y fue bastante insultante que incluso hubieran sugerido algo así. Ni siquiera me molesté en discutir después de eso porque la conversación había llegado a un nivel tan desagradable que les colgué y también los bloqueé. Después de bloquearlos, hablé con mi esposo y me derrumbé por completo porque realmente odio pelear con mis seres queridos. De hecho, había considerado a mis suegros como mi familia, así que estaba muy molesta de que esto estuviera sucediendo y, más aún, de que me trataran así por algo tan insignificante. Incluso hablé con mis padres, y me consolaron por teléfono, asegurándome que no había hecho ni exigido nada fuera de los límites. Eso me hizo sentir un poco mejor, y pude irme a dormir casi a las 3 de la mañana ese día. Al día siguiente, todo fue como siempre porque no podía faltar al trabajo solo porque me sentía mal. Le había enviado la factura a Addison, pero ahora dependía de ella cuando enviaría el dinero, y solo entonces podría pagarles a todos. Solo esperaba y rezaba para que enviara el dinero lo suficientemente pronto porque no quería hacer esperar a todos por mucho tiempo, ya que mi reputación estaba en juego aquí. La noche, a la misma hora que se suponía que se realizaría la fiesta, recibí una llamada de mi cuñado, que recogí porque quería saber qué tenía que decir sobre la situación. Hasta ahora solo habíamos tenido buenas interacciones, y él se había mostrado como una persona generalmente sensata. Estoy realmente agradecida de que, cuando me llamó, fue la única persona que realmente se disculpó por lo que estaba sucediendo. Me dijo que no tenía idea de que Addison había planeado exigir que yo cubriera los gastos de la fiesta y que, si él hubiera sabido, le habría puesto punto final. Me dijo que aún no sabía por qué ella había hecho nada de esto, pero que quería asumir la culpa, disculparse y pagar el dinero que me debían. No mentiré, fue un gran alivio para mí cuando me envió el dinero y pude pagarles a todos. Le agradecí por ser razonable. Fue entonces cuando me dijo en confianza que este incidente no era la primera vez que Addison actuaba con verdadero derecho y que, durante las últimas semanas, había tenido problemas con casi todo el mundo. Parecía realmente agotado por tener que lidiar con Addison, y ni siquiera lo culpo. Traté de consolarlo y decirle que todo estaría bien, pero él dijo que, si todo no salía bien, tal vez tendría que tomar algunas medidas, y que eso no sería bueno para la familia. Me sorprendí, porque a pesar de que Addison y su esposo han estado casados por solo un año, han estado juntos por mucho más tiempo. Han estado juntos desde su primer año de universidad y se casaron tarde porque ambos querían establecerse en sus carreras primero. Así que, para él, incluso insinuar que estaba pensando en dejar a Addison debido a su comportamiento fue un gran problema. Cuando regresé a casa, le conté todo a mi esposo, e incluso él estaba bastante sorprendido. Estaba a punto de llamar a Addison y hablar con ella al respecto, para poder advertirle, y tal vez ella pudiera cambiar su comportamiento. Aquí es donde realmente comenzó el problema, porque personalmente no quería que él hiciera eso. Creo que, si ella es difícil de tratar, no solo conmigo, sino también con todos los demás, entonces su esposo está en su derecho de dejarla, independientemente del hecho de que esté embarazada. Eso no le da licencia para ser desagradable con todos. Lo más importante es que ella debería darse cuenta de que este tipo de comportamiento no está bien por sí sola. No creo que debamos interferir o incluso decirle nada de esto porque, no solo es probable que cause más problemas en su matrimonio, sino que creo que simplemente no es necesario. Ni siquiera se ha disculpado por nada, ni tampoco mis suegros. Así que no le debemos ayudarla en esto. Si sabe lo que es bueno para ella, podrá salvar su propio matrimonio y hacerlo sin nuestra ayuda.
Después de la forma en que su familia me ha tratado, realmente no quiero tener nada que ver con ellos en este momento. Un hecho es que, si mi esposo la llama para advertirle y hacer que arregle su comportamiento, de alguna manera me van a arrastrar a esto porque así es como obtuvieron esta información y me convertirán en el chivo expiatorio. Pero mi esposo piensa que estoy siendo demasiado dura con su familia y que, sin importar lo que haya pasado, aún así deberíamos decirle a Addison lo que dijo su esposo para que, al menos, pueda intentar cambiar o al menos hablar con él. No creo que sea nuestro lugar decir nada. Y, lo más importante, no quiero decir nada porque quiero que ella aprenda una lección. No puede tratar a las personas como quiera y esperar salirse con la suya. Esto es lo que mi esposo y yo hemos estado discutiendo durante los últimos 2 días, y no estoy segura si estoy en el lugar correcto aquí o no. Actualización. En primer lugar, muchas gracias por todos los comentarios. Mi esposo y yo finalmente pudimos llegar a un acuerdo común. Finalmente, habíamos estado peleando por esto durante los últimos días y realmente estaba interfiriendo en nuestra relación y en nuestro matrimonio. No queríamos terminar como Addison y su esposo, así que decidimos hablarlo. Me sentía muy herida y molesta por la forma en que su familia me había tratado, y él reconoció el hecho de que lo que habían hecho era completamente injusto. Especialmente, las cosas que sus padres habían dicho sobre mí, como que estaba celosa de Addison y era insegura. Por eso estaba haciendo todo lo posible para sabotear su fiesta y esas cosas simplemente no eran ciertas. Por supuesto, me sentí herida porque había tenido una buena relación con ellos hasta ahora. Así que, para que cambiaran las cosas tan rápidamente, fue simplemente inesperado, y es por eso que me lo había tomado muy mal. Pero él me explicó que Addison seguía siendo su hermana, sin importar cómo se hubiera comportado, y que nunca podría perdonarse si no evitaba conscientemente que su matrimonio se arruinara. Especialmente cuando ella estaba embarazada. Supongo que puedo entender de dónde viene porque, incluso yo, tengo a mis hermanos. Decidí ponerme en su lugar y pensarlo un poco. Mientras tanto, supongo que yo también habría hecho lo mismo por mis hermanos, así que le dije que podía hablar con Addison si quería, pero que yo no diría una palabra. Me dijo que la razón más importante por la que quería salvar su matrimonio era que ella estaba embarazada. Él siempre había sabido que ella tenía una tendencia a actuar mal, pero si llegaba a un nivel que incluso su esposo no podía tolerar más, necesitaba que le dijeran. Si nunca se lo decían, nunca podría cambiar. Intenté señalar que ambos habíamos tratado de decirle que su comportamiento no estaba bien el día que decidió decirme que quería que yo pagara la fiesta. Pero supongo que eso fue diferente, ya que todos nos gritábamos, y fue más una discusión en lugar de tratar de explicarnos nuestro punto con calma. Mi esposo me dijo que esta vez hablaría con ella uno a uno y trataría de tener una conversación sincera porque cree que eso es lo que es necesario aquí. Si ni siquiera eso funciona y ella todavía siente que no necesita arreglar nada sobre sí misma, entonces está sola. En este momento, vale la pena intentar, al menos, salvar su matrimonio por su bien. Dicho esto, todavía no vamos a hablar con mis suegros. Mi esposo me dijo que, con su hermana, al menos tiene un incentivo para hablar con ella, porque él realmente cree que puede salvar la situación. Pero con mis suegros no se puede hablar hasta que reconozcan su error y se disculpen por la forma en que me hablaron. Eso es algo en lo que ambos estamos de acuerdo, así que no hay discusión al respecto. Y con respecto a Addison y qué ha estado haciendo exactamente, no lo sabemos realmente. Mucha gente me había estado preguntando qué había hecho exactamente que había enojado tanto a su esposo que él estaba considerando dejarla por eso. La verdad sea dicha, en la llamada telefónica donde se disculpó conmigo, solo me dijo que ella estaba siendo difícil y dio a entender que se iría si ella no cambiaba. Pero yo tenía mucho en la mente ese día, así que no indagué más ni hice más preguntas. Simplemente asumí que podrían haber tenido problemas en su matrimonio que él no quería compartir y que, si hubiera querido compartirlo, ya lo habría hecho sin necesidad de que yo se lo pidiera. Básicamente, no quería entrometerme, así que no pregunté. Supongo que ella también intentó hacer cosas similares con otras personas, lo que probablemente sea muy vergonzoso para él. De todos modos, lo vamos a averiguar porque esta noche mi esposo va a visitar a Addison y hablar con ella. No sé qué va a pasar, pero espero que puedan resolver las cosas, porque mi esposo y Addison siempre han estado muy cercanos, y sé que él realmente valora a su familia. Por lo tanto, mantenerse alejado de ellos y no hablarles ha sido muy difícil para él. Intento pensar en una vida en la que no hable con mis padres ni con mis hermanos, y es literalmente inimaginable. Así que sé que los últimos días han sido muy difíciles para él, y espero que mis suegros recuperen el sentido común y se disculpen conmigo. No por mí, sino por su propio hijo, porque también sea ciencia cierta que, si se llega a ese punto, él no dudará en cortar la relación con ellos para siempre si surge la necesidad. Incluso con Addison probablemente lo haría. No habría hablado con ella ni tratado de arreglar la situación si no hubiera sido por lo que su esposo me había dicho sobre querer dejarla. De todos modos, no quiero adelantarme, así que solo esperaré y veré. Actualización. Mi esposo acaba de regresar de la casa de Addison hace aproximadamente 1 hora y aquí está la situación. Aparentemente, cuando apareció, ambos estaban en casa. Había hablado con Addison de antemano y ella le había dicho que su esposo estaba viajando por negocios hoy, pero aparentemente eso se pospuso y ella se olvidó de informarle. Sin embargo, como él ya estaba allí, decidió que no se iría sin hablar con ella. Supongo que su esposo también se había dado cuenta exactamente de que estaba allí para hablar, y en lugar de salir de la habitación, decidió participar activamente en la conversación.
mi esposo me dijo que Addison se sorprendió bastante cuando descubrió de que estaba allí para hablar con ella, porque había asumido que se disculparía con ella por gritarle por teléfono el otro día debido a nuestra pelea. Cuando le contó lo que su esposo me había dicho, ella inmediatamente comenzó a enloquecer y los dos tuvieron que calmarla antes de poder continuar con la discusión. Mientras Addison y su esposo hablaban, mi esposo pudo entender exactamente por qué había estado tan enojado, y supongo que fue completamente natural que él se enfadara. Yo también lo habría hecho si estuviera en su lugar. Aparentemente, tenía razón en que ella había intentado llevar a cabo un acto tan arrogante con otras personas también, y es por eso que todo su círculo de amigos los ha condenado al ostracismo. Esto definitivamente puede ser molesto. Hace unas semanas había salido a almorzar con un par de amigos, pero su esposo no lo había hecho porque estaba ocupado con el trabajo ese día en particular. Sin embargo, en lugar de pagar su parte, Addison insistió en que todos los demás cubrieran su parte porque tenía que ahorrar para el futuro. No querían crear una escena en el restaurante, así que sus amigos la cubrieron discretamente. Más tarde, cuando envió invitaciones para la fiesta de aniversario, incluso entonces les dijo a sus amigos que tenían que contribuir con la fiesta también. Ella estaba planeando pedirle a los miembros de su familia que lo hicieran. Supongo que esa fue la gota que colmó el vaso para ellos y declinaron sus invitaciones sin previo aviso, incluso sin ofrecer ninguna explicación. Cuando su esposo se enteró de lo que había dicho, se enojó con ella y terminaron peleando. Así que cuando invitó al resto de sus familiares, no les pidió que contribuyeran con los gastos porque para entonces ella tenía un plan diferente en mente, es decir, yo. Las cosas ya habían estado muy tensas entre Addison y su esposo, y su pelea conmigo solo empeoró todo. El día que estábamos hablando por teléfono, habían tenido una pelea nuevamente porque Addison no quería que él me pagara ni se disculpara conmigo, al menos no tan pronto. Su esposo no quería que esto se prolongara porque era una situación bastante embarazosa para él, así que no pudo contenerse y terminó diciendo que quería dejarla debido a su comportamiento. Addison terminó teniendo un colapso total porque no podía creer que él dijera algo así a pesar de haber estado con ella durante tanto tiempo. Su esposo trató de consolarla, pero también mantuvo su punto y dijo que no había dicho nada de lo que se arrepintiera. La forma en que había estado actuando durante los últimos días era simplemente ridícula e inaceptable, dijo. Él todavía estaba dispuesto a darle una oportunidad a su relación, de hecho, había planeado discutir esto con ella una vez que regresara de su viaje de negocios. Pero, como mi esposo había decidido visitarlos, había descubierto cuál era el propósito de esa visita y creía que ahora era el momento adecuado para tener esta discusión. Ahora que su hermano estaba allí, tal vez él también podría ayudarla a entender dónde se estaba equivocando. Al principio, ella simplemente se puso a llorar y no era receptiva a lo que decían en absoluto, pero, una vez que se había calmado y dejado de llorar, explicó que estaba muy nerviosa por convertirse en madre y que había tomado muchas decisiones apresuradas porque simplemente no se sentía lo suficientemente preparada. Así que, en lugar de prepararse mentalmente, decidió que iba a tener todo el dinero que pudiera y tratar, al menos, de prepararse financieramente. Claramente, estaba bastante angustiada y estaba pasando por algo. La familia de mi esposo nunca ha tenido problemas con el dinero, así que no sé de dónde viene esto. No sé por qué fue esta la única cosa en la que se estaba concentrando, pero al menos reconoció el hecho de que estaba actuando mal. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta, pero, por lo que sé, mi esposo y mi cuñado pudieron hablar con Addison y lograr que ella reconociera que la forma en que se había comportado no estaba bien. Ella dijo que se disculparía con todos y que esperaba que aceptáramos sus disculpas. No sé sobre sus amigos, pero definitivamente aceptaré sus disculpas. Eso no significa que volveré a hablar con ella, pero claramente está luchando mentalmente, y no quiero aumentar sus problemas. Así que, cuando su disculpa llegue, simplemente la aceptaré, pero seguiré manteniendo la distancia con ella. Por ahora, mi esposo me dijo que Addison y su esposo van a intentar una terapia de pareja y que ella va a hablar con un profesional sobre su salud mental porque, obviamente, algo ha ido muy mal aquí. Ha tomado muchas decisiones irracionales y locas en el pasado reciente, y, para evitar que eso suceda a medida que avanza el embarazo, es necesario que hable con un profesional en este momento. Realmente solo espero que mejore y que tenga un embarazo saludable y seguro. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado 3 meses desde mi última actualización y todavía estoy manteniendo mucha distancia con mis suegros. No he tenido absolutamente ningún contacto con mi suegra ni con mi suegro, pero me mantengo en contacto con Addison solo para ser civilizada. Mis suegros nunca se molestaron en disculparse conmigo después de todas las cosas horribles que dijeron incluso, cortaron a mi esposo por ponerse de mi lado. Un par de semanas después de mi última actualización, le enviaron un correo electrónico diciendo que estaban realmente decepcionados de él porque me había elegido a mí por sobre su propia familia. Me llamaron insensible y dijeron que mi comportamiento había demostrado que nunca sería una mujer de familia, que mi carrera y los negocios siempre vendrían primero. Así que supongo que los últimos años en los que se habían comportado tan bien conmigo fueron solo una fachada. Me duele que hayan estado fingiendo ser amables conmigo durante tanto tiempo, pero, sea como sea, no es mi pérdida. Estoy segura de que volverán arrastrándose cuando quede embarazada, pero eso dependerá de mí decidir. En cuanto a Addison, las cosas van bien con su embarazo y, desde que recibió la ayuda que definitivamente necesitaba, ha estado mejor. Ella y su esposo pudieron resolver sus diferencias y, por lo que he escuchado de mi esposo, ella ha vuelto a la normalidad ahora. Se disculpó conmigo un par de días después de la intervención y dijo que la forma en que se había comportado conmigo venía de un lugar muy oscuro y que iba a buscar ayuda. Le deseé lo mejor y eso fue todo.
No hablamos durante un par de semanas, pero, después de eso, comenzamos a hablarnos nuevamente hace solo 2 semanas. Cuando me envió un mensaje de texto para decirme que ahora estaba mejor y que realmente le encantaría reconstruir la relación que teníamos. Ella dijo que sabía que era la que había arruinado todo entre nosotras, pero que realmente valoraba el vínculo que teníamos y que le encantaría trabajar en ello. Le dije que lo pensaría y, inicialmente, estaba un poco escéptica, pero ella realmente respetó mis límites, así que comenzamos a hablar nuevamente. Esta vez, realmente espero que se mantenga porque ella siempre ha sido una persona agradable, aparte de ese incidente. Pero, de todos modos, así es como han funcionado las cosas, y estoy bastante contenta con cómo está la situación en este momento. Síguenos para más videos de Reddit.